Bueno, en un ratito vamos a hablar sobre un libro de reciente edición, un libro de temática infantil porque remite a la serie animada Gravity Falls del canal Disney XD, muy graciosa, con el tío Stan, con Mabel o Mabel. Y bueno, tiene su relato literario esta serie. Ocurre que uno de estos cuadernos incluye algunos mensajes por decirlo menos polémicos y por decirlo en concreto preocupantes para la lectura del público infantil, preadolescente y adolescente. Mirá, efectivamente lo que pasó en Uruguay concretamente es que varios grupos de padres y madres han compartido su preocupación por un pasaje puntual de este texto que interpretan estos padres de que el mismo induce al suicidio. Está un fragmento bien delimitado, no lo voy a leer ahora, ese fragmento lo vamos a hacer en un ratito con Roberto Balaguer, el psicólogo especializado además en todo lo que tiene que ver con lo digital. Pero bueno, lo cierto es que este libro, que es el Gravity Falls Diarios 3, disponible en las librerías uruguayas, prendió las alarmas entre estos grupos de padres. Muchos aseguran que algunos apartados del texto son inapropiados para los niños y que incluso pueden considerarse como hasta una apología al suicidio. Nela va a estar con Roberto Balaguer, con el reconocido psicólogo, que nos va a dar justamente, bueno, su opinión al respecto y también, bueno, estos temores que cada vez son más frecuentes de los padres para con la relación de nuestros hijos con asuntos que tienen que ver con contenidos que puedan tener una doble lectura, con juegos, ¿verdad?, que empiezan a aparecer en el mercado digital. Sí, los desafíos, ¿verdad? Con desafíos. Pero con el caso del libro, obviamente son muchos los padres que están interesados en que sus hijos, conecten con el hábito de la lectura y hay buena oferta literaria para chicos. Ahora bien, la pregunta que le hacemos a los televidentes es: ¿conocemos en concreto lo que leen nuestros hijos? ¿Estamos al tanto? Agarramos el libro, lo leemos con ellos, habilitamos ese momento de charla, o simplemente decimos, bueno, ya está, acá tenés el libro, mirá, léetelo que te va a hacer bien, y nos desentendemos del asunto. Ya tenemos un montón de mensajes porque la consigna quedó planteada desde la jornada de ayer. Miren lo que nos dicen, por ejemplo. Bueno, en este libro, para una cosita nada más. Claro, se trata de una cosa que tiene que ver con ser poseído, un poco como que la trama va por ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, en ese extracto del texto que está cuestionado, se trata de eso, ¿no? De un personaje que está como poseído y que tiene un montón de sensaciones, y habla de palabras como quemarme, apuñalarme, ahogarme. Entonces, eso es lo que dispara la alerta de estos padres. A ver los mensajes de la gente, adelante. Vamos a ver los mensajes. Matías dice: hola gente de Buen Día Uruguay, ¿cómo están? Muy bien, Matías, ojalá que tú también. Bueno, creo en mi sano juicio que los niños deben ser supervisados por papás responsables y proporcionarles el libro de mayor interés, no dejarlos en manos de ellos. Creo que yo, como tío, con mis sobrinos, les brindaría libros de información, de cuentos e historias y de estudios para despertar su imaginación, creatividad, así como las diferentes potencialidades y habilidades, destrezas motoras. Un abrazo grande. Sí, Matías, las buenas intenciones yo creo que están de parte tuya y de buena parte de los adultos referentes, padres, abuelos, sobrinos. El tema es que a veces, por ejemplo, podemos conocer la serie. En mi caso, yo conozco la serie de Gravity Falls. Compré uno de los libros, pero no este cuaderno, el número 3, sino que el primer libro que salió sobre Gravity Falls, porque vemos la serie y nos parece muy divertida la serie y no detectamos tampoco que haya un contenido. ¿Es esto que estamos viendo? Parece lo más ingenuo. No, tiene mucho humor. Rosado. Tiene mucho humor, tiene muchos guiños al público adulto, es verdad. Pero quizá en una página se puede hacer explícito este mensaje. Y bueno, es lo que ha preocupado desde ya a varios especialistas y sobre todo a padres, porque esto se viralizó a través de un papá que compró el libro para sus hijos y detectó este mensaje en la página. Bien, ahora, igual yo me acuerdo cuando hemos conversado con Roberto Balaguer en otra oportunidad, porque claro, Roberto Balaguer, este psicólogo que vamos a tener en un rato en el móvil y que va a estar con Nela, contestando a propósito de esta alerta, ¿verdad?, que se dispara con este libro, le viven preguntando lo mismo, ¿no? Desde cuántas horas tenemos que dejar a nuestros hijos exponerse a las pantallas. Son preguntas como recurrentes que las tenemos, por más que nos den una u otra respuesta, siempre estamos cuestionándonos ese tipo de cosas. Y él decía que en realidad es imposible controlar
todo lo que consumen nuestros hijos, porque tendríamos que convertirnos en una especie de policía detective que es irreal en la práctica, pero que entonces la educación y la confianza la tenemos que lograr por otro lado. No, y que puedan ¿no? discernir, si un contenido es perjudicial o no. Y que quizás leer un texto que es controversial no sea decisivo para influenciarlos. Por supuesto. Bueno, pero eso se construye, digamos, desde otro lugar que no siempre es el de estar encima, a ver qué leíste, a ver quién te sigue, a ver a quién seguís. No, claro, porque a veces es imposible abarcar todo pero eso, además, ¿no? primero, que esta es una serie de las menos ingenuas que hay en el mercado. No, claro. Yo diría que hasta... Mirá, yo no la conozco, Yo por la eso. conozco, la miramos en casa, pero hasta está dirigida a un público infantil, adolescente. Tiene muchos guiños o al público preadolescente. Con guiños al público adulto. Y es más, hace un tiempo había leído una crónica que hablaba de ciertos mensajes ocultos que a veces aparecen y los fanáticos los decodifican, habrá que ver si están así o no. Pero a propósito de esto que vos decías, Sole, por ejemplo, hace no muchos días, pero muy pocos días, tuve que hablar de forma reiterada con mi hija más chica, de 5 años, por el tema de Momo, ¿no? Pues ella está muy asustada, tu hija chica. Mi hija chica está muy asustada por las cosas que escuchó en la escuela. Pero es en febrero. Momo de esta cuestión viral, de no sé qué, en donde también te incita o te lleva a tener determinado tipo de conducta. Entonces, y el icono es muy fuerte. Y algunos chicos en forma de broma, viste que lo tienen como foto de perfil. Y entonces, pero el forma tema chistosa, es, yo decía, más que supervisar y controlar y ver qué está viendo, qué está leyendo, mis 2 hijas, está el tema de hablar, ¿no? Y hablar, y hablar, y hacer confianza, y asesorarlos para que tomen las mejores decisiones, porque es imposible hoy en día. Pero igual no todo. deja de ser un desafío enorme el que tenemos por delante, porque nosotros no tuvimos esa infancia que tienen ellos. Entonces, tampoco lógicamente... teníamos los medios como para acceder. Y además venimos un paso atrás, porque ellos tienen un dominio de todo, y nosotros vamos un poco como a los golpes, adecuándonos. Más allá de dominio tienen accesos a cosas que nosotros no teníamos. Bueno, pero entonces una de las preguntas también típicas de los padres, y lo vamos a formular todo de vuelta a Roberto Balaguer, es: ¿debo tener las mismas redes, por ejemplo, sociales que mis hijos para poder ejercer cierto control? ¿Debería abrirme un Facebook, por ejemplo? Preguntaba algún padre por allí. Perdón, el Facebook, recuerden que está restringido para menores de 13. Claro. Si, ya partimos de la base, que si un adolescente o un preadolescente tiene Facebook, ya hay algo que está fallando de base. En el control. En el control. Y acá estamos hablando de un libro, porque es un detalle, porque precisamente vuelvo a lo mismo, se estimula a los chicos a que lean. Y obviamente uno va a querer conectarlos con aquello que les resulte más atractivo. Pero quizás sea más fácil de controlar en este caso. O no sé, porque capaz que los adultos... me entra la duda mientras lo formulo. Ahora, ¿está bien censurarlo el libro por esto? No. Yo también me hago un montón de preguntas. Lo que hay que hacer es discutirlo, ¿no? Censurarlo, no. Exactamente. Dejar de venderlo no es la solución. Tendría que leerlo para ver si lo Pero digo, tiene que haber no lo leí. A mí me parece que ya es otro nivel de discusión, mucho más complejo todavía, pero es hasta qué punto también nosotros tenemos que tener ese grado de censura con ciertas cosas, es decir, ¿por qué no enfrentarlo? Quizás, o discutirlo, o aprovecharlo, en vez de negarlo, porque quizás hoy los chicos también, mirá que hablando con psicólogos, ellos te expresan ciertos rituales que se ponen de moda en la adolescencia, que son realmente preocupantes, pero que están en la vida real. Entonces, negarlos, o por el contrario, también aprovechar lo que puede ser una obra como esta para, poder hablar de temas que son graves, que son duros, pero que conforman también cierto momento, ¿verdad?, de los adolescentes de hoy. Fede, no hay nada más atractivo que aquello que tiene un matiz de prohibido. Que se lo restringe. O sea, si vos ponele que sacás el libro del mercado, lo volvés más atractivo y más llamativo aún. Tenemos mensajes. Vamos arriba. Tenemos mensajes de algunos televidentes. Yo no veo el monitor, así que léanlo. Claudia dice: estuve conversando con mi sobrina que tiene el libro y claro, hay que conocer la trama del libro. Es difícil de comprender. Es una página en la que aparece ese concepto. Los niños sanos no toman eso como un mensaje. Lo ven como el diario de alguien simplemente, ¿no? Dice Claudia, claro, con lo que es también, digamos, la predisposición psicológica de ese joven que está leyendo, cómo le puede afectar o no. Leticia dice: buenos días, tengo una hija de 19 años que en este momento está mirando BDU conmigo y dice que esos libros son para adolescentes, no para niños. Y cuenta la historia de un hombre, no incita a nada. Y analizándolo así, creo que tiene razón.
Hay niños que les gustan las películas de terror, no por eso salen a matar. Me parece que le dan demasiado color a todo, muy exagerado, dice Leticia por aquí. Ahí está el punto de vista de Leticia. Pero más que darle color, estamos planteando el tema para que se puedan generar precisamente estas discusiones y este intercambio. Acá no estamos haciendo ninguna forma de alarmismo ni nada por el estilo. Estamos planteando. Igual las alarmas se encendieron, no fuimos nosotros, fue un grupo de padres, de varios padres. De hecho, bueno, está la propia Natalia Trenchi, una psicóloga que también apreciamos mucho, en su página de Facebook ha sacado un mensaje refiriéndose a esto. Está en el debate actual. Y nosotros, por supuesto, que lo tomamos para aprovechar la discusión que vale la pena, de esto y todos los temas que tengan que ver con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, con atravesar la adolescencia y también, bueno, los desafíos que tenemos hoy como padres, que son muchísimos. Porque y además que necesitamos herramientas para comprender un poco el mundo en el que nos estamos moviendo hoy. En todo caso, es una página de un libro que sirve como disparador para desarrollar precisamente este tema que es interesante. Hay más mensajes. La gente quiere hablar. A ver qué ha dicho la gente. Victoria dice: trabajé en la Feria del Libro Infantil y Juvenil de este año y fue una de las novedades de la feria. Sinceramente puedo decir que la mayoría de los padres no tienen ni idea de qué consumen los hijos, tanto en TV como en libros. Muchos padres, cuando tomaban el libro y lo dejaban, decían: pero esto es para más grandes, no es para vos. Niños desde 5 años venían como locos por el libro, agrega. A lo que yo les preguntaba: ¿cómo conoció el cómic? Y quedaban mirándome. Bueno, doy fe de que no solo con este título pasa que los padres van a comprarlo porque está de moda y no tienen mucha idea de qué se trata. Bueno, y para ir redondeando por ahora esto hasta tomar contacto con el psicólogo Roberto Balaguer, tenemos, por ejemplo, lo que colgaba la psiquiatra Natalia Trenchi, la doctora Trenchi, en su página de Facebook, refiriéndose a esta consulta que recibió por parte de varios padres sobre el contenido del libro. Voy a tratar de ponerme unos lentes. Dice, mira, me ha llegado por varios lados esta alerta que quiero compartir. Parece que el libro, muy popular entre niños y a la venta en nuestro país, el diario 3 de Gravity Falls, trae algún pasaje que incitaría a conductas suicidas o similares. Es evidente que esto es una tendencia imparable y que no vamos a poder ni querer vivir de prohibición en prohibición. Pero queridos padres, madres, abuelos, abuelas, tíos, tías, madrinas y padrinos, supervisen muy bien lo que le regalan a sus niños, pero por sobre todas las cosas, críen chiquilines lo suficientemente fuertes interiormente como para ser impermeables a estas seducciones siniestras. Bueno, ahí está lo que decía, ¿no? Y lo que me pasó con mi hija. Yo, de Momo seguirán hablando. A vos no te tiene que importar porque pasa esto, es esto y aquello, ¿no? Darle confianza y seguridad para que simplemente un libro como esto sea una cuestión de entretenerse un rato. Estoy corroborando aquí un dato relativo al libro y es que hace explícito que es para mayores de 12 años el libro, que eso también es un dato a tener en cuenta. Claro. Hay que mirar la portada, mirar los datos de la primera página también y ahí te enterás cuál es el público objetivo. Bueno, y la serie también debería ser para... No hay ningún tipo de advertencia cuando el canal Disney emite la serie, que sea para mayores de determinada edad, pero el contenido sí apunta a preadolescentes. Bueno, más mensajes porque la gente se engancha con estos temas. Lógicamente, de alguna manera, bueno, son temas de todos, ¿no? Adelante con los mensajes, los leemos ya mismo en pantalla. Natalia dice: buenos días, tengo 2 hijas de 11, de 9 y ven la serie y les encanta. A mí también me gusta verla con ellas. Sí tiene cosas medias que están en nosotros los papás, decirles que es un dibujo, de que no es real. Tampoco vamos a crearles a los niños una psicosis por cada cosa que ven, claro, dice claro. Natalia, también refiriéndose a eso. Por eso yo digo, la adolescencia también requiere darse de frente con algunos temas que son dolorosos, que duelen, que son claro, polémicos, sí. porque digo, justamente es la etapa de la vida donde uno revisa mucho, ¿no? Lo que le pasa interiormente. Y está bueno abordar temas que pueden ser muy polémicos. Bueno, Andrea dice: buenos días, lo voy hasta la mañana, gracias. Mis hijos ven la serie y creo que hay peores. Lo mejor es generar un buen vínculo con nuestros hijos porque controlar todo es imposible. Sí, muy bien, bueno, compañeros, vamos a hacer contacto entonces con el móvil. Le vamos a dar los buenos días a Marianela Lugano, quien ya está junto al psicólogo Roberto Balaguer para charlar precisamente de estos temas. Roberto nos escucha también, aprovechamos a saludarlo y agradecerle estos minutos. Nela, buen día, vamos contigo. ¿Cómo están, chicos? Buen día para ustedes. Le agradecemos a Roberto Balaguer por estos minutos para tratar este tema, la lectura, y los más pequeños. Sabemos que consumen nuestros hijos, Roberto. ¿Cómo debemos enfrentar una situación
así. Buen día. Buen día, buen día. Bueno, es bien complejo porque, digamos, con el mundo de Internet y con el mundo móvil en particular, cada vez los controles son más complejos, ¿no? Es decir, hasta hace poco vos con la televisión más o menos podías tener cierto control sobre los contenidos, sobre los libros también. Cuando las computadoras eran, digamos, de torre, era más sencillo ponerla en algún lugar común de la casa, claro, ¿no? Y uno decía, bueno, y reviso el historial, veo lo que pasa, ¿no? Con todo lo móvil, las tablets, los dispositivos, cualquiera sean ellos, los celulares, es muy difícil realmente poder controlar, ¿no? Entonces hay que apostar a una educación, digamos, donde nuestros hijos sean buenos tomadores de decisiones. Hay que apostar al diálogo. Entonces. Hay que apostar al diálogo, pero lo que pasa es que tenemos un segmento de chicos que son muy chicos, ¿verdad?, que ya comienzan, digamos, a consumir y muchas veces sin supervisión parental. Y eso es parte, digamos, de la cotidianidad que está sucediendo hoy. Entonces, realmente hay pocos controles parentales, digamos, en lo que hace lo virtual, es decir, muy pocas familias en Latinoamérica y también en Uruguay utilizan controles parentales como para, digamos, delimitar cuál es el caudal de información por donde navega. Entonces, todo esto es un combo, digamos, donde se da la posibilidad de que chicos de distintas edades se encuentren a veces con contenidos que, bueno, que no sean apropiados para su edad. Cuando yo les pregunto, yo encuesto esto y lo vienen, digamos, se vienen encontrando con estos materiales desde primero escuela, segundo escuela, o sea, ya desde tempranas edades se encuentran con algo que los asusta, algo que no lo entienden, algo que los impacta, ¿no? Son de distinto orden esos materiales, pero ya desde tempranas edades pasa, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde nos alertamos y nos damos cuenta, digamos, de cómo esta generación, que a veces se la ha denominado como nativos digitales, más que nativos digitales son una suerte de náufragos digitales, ¿no? Que están naufragando esas aguas de Internet, tomando sus decisiones, tomando sus propios caminos, y muchas veces no acompañados por adultos. Incluso más, te digo, cuando uno investiga particularmente cómo se manejan ellos cuando les sucede algo, más de la mitad de los chicos no le cuenta a sus padres, digamos, cosas que se encuentran que son desagradables o perturbadoras. Entonces, claro, tenemos ahí un problemita, claro, interesante. Pero ¿cómo deben actuar esos padres cuando detectan una situación así? Cuando detectan situaciones complicadas, lo primero hay que generar el diálogo, eso siempre, ¿no? Porque, digamos, esa es la clave de todo, es la clave para que ellos no se metan en zonas complicadas, no toman riesgos de repente innecesarios, ¿no? Eso es lo más importante, digamos. Cuando hay un buen diálogo, los chicos en general son más cautos, ¿no? No asumen riesgos innecesarios, no se contactan con grupos desconocidos, no se meten en páginas complicadas, pero cuando hay cierta vulnerabilidad, que eso tiene que ver muchas veces no con los programas en sí, sino con las vulnerabilidades en los vínculos. Es decir, cuando hay chicos que de repente no se sienten del todo acompañados, no se sienten del todo protegidos, claro, que sienten que están necesitando cosas por fuera, son los que asumen más riesgos y se meten muchas veces en situaciones o de repente en páginas con contenidos que, bueno, que suelen estar por encima de su edad, digamos, de su capacidad de procesar. ¿Y cómo afectan estos contenidos consumidos en los más pequeños? Acá, en ese sentido, digamos, muchas veces lo que hay es como cierta perturbación de no entender, de decir, bueno, como que hay cosas que no entienden. Pero, digamos, a partir de los 6 años uno tiene que tener claro que los niños diferencian ficción de realidad. Y acá hay que hacer una precisión, que una cosa son los grupos, por ejemplo, de Internet, que promueven el suicidio, la anorexia, promueven todo tipo de patologías, y otra cosa es ficción, donde puede haber un personaje, digamos, donde diga determinadas cosas que a uno no le guste. Uno capaz que no le gusta lo que dice este personaje, no le gusta lo que dicen algún cuento de los hermanos Grimm, no le gusta lo que dicen o lo que hace Voldemort de Harry Potter, ¿verdad? Pero está dentro de una ficción, es decir, está acotado a ese espacio. Distinto es cuando esto ya forma parte de una realidad, cuando hay grupos, hoy existen grupos de WhatsApp, existen grupos, digamos, de pertenencia, donde ahí sí hay una incitación real, ¿verdad?, a lastimarse, a marcarse, incluso, ¿por qué no?, también al suicidio, ¿no? Ahí yo quiero hacer esa distinción porque me parece importante entre contenido de ficción, que a uno como padre puede no gustarle, que están catalogados además como para distintas edades, que uno dice, bueno, esto está, digamos, recomendado para niños mayores de 5 años, mayores de 8, mayores de 12, igual uno como padre tiene la potestad de definir. Aún así, hay otras situaciones que son de la vida real, donde son grupos de la realidad, donde es gente, personas, no ficción, que están haciendo cosas, donde ahí sí sobre todo creo que tenemos que ser muy cautelosos.
Bueno, Roberto los está escuchando, chicos. ¿Tienen alguna pregunta desde piso? Sí, buen día Marianela, Roberto, gracias por estos minutos. Lo que recién decías es muy interesante por no subestimar también, ¿no?, la capacidad que tienen los niños a diferentes edades, pero también tener claro eso, ¿no? Las etapas de la vida y del desarrollo en el que están, a partir de los 6 años, discernir entre ficción, realidad. Eso es trascendente, porque a veces se tiende a, bueno, le doy a un preadolescente un libro de estos y temo de que vaya a cometer unas locuras que se narran en el libro, ¿no? Cada uno tiene que conocer precisamente a su hijo, a su nieto, y luego confiar, ¿no? No subestimar, más allá de que todo eso se genera, como vos decías, a través de un vínculo fuerte. Exacto. Igual, digamos, lo que sucede muchas veces es que hay un núcleo de chicos de repente que son vulnerables, que sí están, digamos, más propensos a determinadas patologías, que cuando se enfrentan a estos contenidos sí puede funcionar como un catalizador, es decir, le puede generar la idea, lo puede impulsar, pero eso no quiere decir que a todos los chicos, a todo el universo de chicos eso le vaya a suceder, sino que hay chicos que ya tienen una vulnerabilidad, que tienen una propensión a hacer determinadas cosas, que cuando se enfrentan con eso y de repente no distinguen realidad de ficción, ¿verdad?, que sería como otra cosa, digamos, correlativa a esto, de repente se animan a hacer cosas. Yo me acuerdo como padre en mi infancia, ¿no?, hace ya unos cuantos años, que este mismo diálogo lo teníamos en relación a Titanes en el Ring. Claro. ¿no? Se decía que ver Titanes en el Ring promovía la violencia, ¿no? Y claro, que algunos niños hacían las piruetas que hacía el Caballero Rojo, la momia, ¿no? Digo, para retrotraernos a un mundo ya no digital, sino digo, bastante analógico, pero donde había programas de televisión a los que se le adscribía la responsabilidad. Evidentemente, en niños que tienen una propensión a la violencia, que tienen una propensión a la autoflagelación, que tienen una autoestima deteriorada, algunos contenidos, uno es innegable que a veces, digamos, le da la idea, ¿verdad? Pero en general al resto de la población, digamos, que es lo que uno tiene que tratar de fortalecer y es lo que uno tiene que estar cuidadoso como padre, digamos, de hacerlos fuertes para eso, en general, digamos, estas cosas se enmarcan como algo ficcional y que saben que no tiene que ver con la realidad. Roberto, vos ponías un ejemplo primero, el placer de saludarte, Cristian Font por aquí, ponías un ejemplo muy pertinente porque, por ejemplo, en los primeros años del liceo, ya sea en idioma español o literatura, se puede incluso tratar algunos cuentos de Horacio Quiroga, cuyo contenido no necesariamente es el de la ternura o la docilidad en la narrativa. Así que, de alguna manera, se trata también de no demonizar estas lecturas porque también es una buena edad para empezar a generar ese hábito. Exacto. Yo decía ayer en la producción previamente que nos debemos un debate serio, digamos, con argumentos y con evidencia científica de qué es lo que promueven determinados contenidos, porque también en esto hay dos bibliotecas, una biblioteca, digamos, generadora de violencia y otra biblioteca que habla, digamos, de cierta catarsis, ¿no? Donde los niños aprovechan esos personajes, la bruja de Hansel y Gretel, ¿no? Los cuentos de Quiroga, los hermanos Grimm, digamos, estarían hoy en serios aprietos, ¿no? Si tuvieran su cuenta de Twitter, los hermanos Grimm, serían bastante complicado para ellos el día de hoy. Y realmente hay que ver que algunas historias donde hay personajes y donde los niños en ese marco de la ficción pueden jugar con sus fantasías, determinadas cuestiones, divisiones entre buenos y malos, ayuda mucho, ¿verdad?, a consolidar la personalidad, a consolidar los principios morales. Entonces, creo que nos debemos un debate serio con respecto a eso, como para poder entender los alcances que verdaderamente tienen los medios, ¿no? La televisión, durante muchos años, digamos, la gran mala, ¿no?, la causante de todos los males era la televisión, ¿no? En los últimos tiempos, después fue los videojuegos y ahora es Internet con los videojuegos. Sin embargo, hay por ejemplo, mucha bibliografía relacionada con violencia y con videojuegos, donde hay una correlación absolutamente negativa, o sea, ni siquiera hay una correlación media que digamos que jugar videojuegos genere violencia, sino que por el contrario. Pero claro, digamos, en general cuando uno ve alguna cosa, digamos, como padre, que se sale del estándar, uno realmente enseguida reacciona de esa manera y es más que entendible. Lo bueno, digamos, es como poder ser lo más precisos posible y decir, bueno, mira, esto genera en líneas generales tal cosa, ¿no? Pero en algunos sujetos puede accionar tal cosa. Lo mismo que sucede un poco con los medicamentos. Los medicamentos en general son buenos,
pero tienen efectos secundarios, ¿no? Con esto no quiero decir que este libro sea bueno, ni que, digamos, cada uno como padre tiene el poder de decidir qué es lo que quiere que sus hijos, digamos, lean, vean, pero hay un montón de cosas, y hay cosas que son definitivamente malas. Los grupos estos que yo mencionaba, estos grupos de asociación que hoy pululan por ahí, hay cientos y miles de grupos de WhatsApp, ¿no? Que esto, si querés, es mucho más importante, grupos de WhatsApp, digamos, que promueven la asociación de chicos o de chicas y que dan tips para manejarse con la comida, para manejarse con el suicidio, para, digamos, eliminar controles parentales y poder hacer determinadas cosas. Yo creo que tenemos mucha zona de riesgo desde tempranas edades y bueno, y está bueno cuando pasan estas cosas porque nos pone esto sobre la mesa y nos alerta sobre el riesgo principal que, digamos, para decirlo en una frase, hoy más que estar preocupados quizás por niños obsesionados por la pantalla, debiéramos también estar preocupados por padres que estamos muchas veces distraídos y además distraídos frente a las pantallas. Bien, Roberto, igual, claro, yo escuchándote atentamente, es difícil, llega un momento que es difícil discernir entre que esto es muy peligroso, esto no. Al final, lógicamente, que uno tiene tal susceptibilidad frente a la realidad, ¿no? Y a los mensajes que reciben y a esta era digital, más allá de que esto sea un libro, que al final, viste, uno no tiene que lograr categorizar y es difícil para los padres, ¿no? Porque tenemos la amenaza de este momo y vemos noticias trágicas vinculadas a eso. Entonces, quizás hay una cierta paranoia que también es entendible. Sí. Se llama, en términos científicos, es la teoría del pánico moral, que tiene una larga historia que se remonta a todas las tecnologías, desde la escritura de Platón, pasando por la máquina de coser, la novela romántica, la novela de caballería del pobre Don Quijote que se había vuelto loco leyendo esas novelas, ¿no? Y así hasta llegar a nuestros días. Digamos, muchas veces lo novedoso, lo que no entendemos, lo que nos hace ruido, nos alerta como padres, y a mí me parece que ante la duda, digamos, uno siempre tiene que tener, digamos, la precaución de, bueno, si uno no sabe si es bueno o malo y estamos hablando de nuestros hijos, y es mejor de repente ponerlo en la categoría de malo, porque, digamos, en todo caso se perderá de ver una serie, pero no lo expondremos a eso. Entonces, esa postura a mí me parece que es esperable, la que hacemos todos los padres que tratamos de actuar de buena fe. Aún así me parece que de repente los profesionales nos debemos como un debate digamos, y una ayuda para todos los padres para, como tú bien decías, Soledad, poder decir, bueno, esto sí realmente es malo, sabemos que es malo, está probado que es malo, y esto, bueno, no parece ser tan así, ¿no? Para no entrar en esas, a veces teorías conspiratorias que nos dejan a todos muy confundidos. Muchas gracias, Roberto. Balaguer, por este móvil, a ti, Nela, también por darnos esta posibilidad de conversar contigo, Roberto. Muchas gracias, Marianela, por este contacto. Un gusto. Seguimos en contacto a lo largo de la mañana. Siempre un gusto escuchar a Roberto Balaguer.